You know, I made a mistake, and at a certain point it came time to pay for it. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy te presentamos nuestras historias de heroísmo o perseverancia ante la adversidad que resultaron ser inventadas o falsas. Solo analizaremos historias publicadas o al menos bien documentadas. I gave her so many opportunities to stop and make it right. Sarah Della-Schmidt se esforzó muchísimo para fingir diversas enfermedades o tragedias. Fingió tener leucemia y cáncer de mama, comprando pelucas para ocultar su cabello real. By lying, I was getting attention. Afirmó tener distrofia muscular y asistió a un campamento para personas con discapacidad en silla de ruedas motorizada. Fingió embarazos y luego les contó a las personas que los había perdido. Al parecer, Della-Schmidt lo hizo todo para llamar la atención, pero también aceptó donaciones de organizaciones sin fines de lucro y ayuda de voluntarios para sus supuestas afecciones. You know, the FBI was here and they went through her house. Al final se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y fue sentenciada a una prisión federal. Ashley Killaloe, una estafadora canadiense con un modus operandi similar, también fingió un diagnóstico de cáncer, recaudó miles de dólares en línea e incluso aceptó un viaje gratis a Disney World. Her story has sparked huge reaction from outraged web users. J.T. Leroy. Este era un autor adolescente que creció en la pobreza extrema y sufrió abuso infantil. There's so many things I'd like to do. Compartió su historia con el mundo a través de una novela semi-autobiográfica, un libro de cuentos y una novela corta. Solo que todo era inventado. J.T. Leroy ni siquiera era un adolescente, era una mujer adulta llamada Laura Albert. As a very young child, I disassociated and I told these stories in a male voice and it was the way I Tras el éxito de la novela, J.T. Albert llegó al extremo de reclutar a su joven cuñado para que se hiciera pasar por Leroy en público. It's like you're living a double life. I had my Savannah life and I had the JT life. Cuando el estudio cinematográfico que había adquirido los derechos de la novela se enteró del engaño, demandó a Albert por fraude, ya que un contrato firmado por una persona inexistente no es del todo legal. La historia de Albert ha inspirado una película, un par de documentales e incluso un episodio de La Ley y el Orden. You hired him to play Sweetie Ness, didn't you? Based on the book that you wrote, based on the life story that you stole from Cody Larson. Nasdish, de hacerse pasar por un adolescente a hacerse pasar por un nativo americano. Timothy Barrows tuvo una exitosa carrera como escritor y editor antes de asumir la identidad de un hombre navajo llamado Nasdish. Publicó bajo ese nombre unas memorias aclamadas por la crítica que narran el difícil pasado de Nasdish y la adopción de 2 niños. A principios de 2006, un periodista destapó el engaño. Barrows, quien no tenía ascendencia nativa americana, fue ampliamente criticado por autores indígenas que lo acusaron de apropiarse del sufrimiento de personas reales para su propio beneficio. No es el único escritor que se hizo pasar por indígena. Si leíste The Education of Little Tree de niño, quizá te interese saber que en realidad fue escrita por un supremacista blanco. Forrest Carter doesn't really exist. This is Asa Carter, a man who's one of the most notorious racists. The Salt Path. Estas memorias de Raynor Winn, publicadas en 2018, se convirtieron en un éxito de ventas en el Reino Unido e incluso fueron llevadas al cine con Gillian Anderson y Jason Isaacs como protagonistas. We lost everything. Look me in the eye, coward. La historia detalla la experiencia de Winn y su esposo con la falta de vivienda y una enfermedad terminal, y la sanación que les brindó caminar cientos de kilómetros por la costa inglesa. It gave way to an ability to live in the moment and to not spend each moment worrying about what the next one would hold, but to seize this moment and to hold it. Sin embargo, mucho podría ser falso. Un reportero de The Observer investigó los antecedentes de los Winn y encontró mucha información incoherente, desde acusaciones de malversación de fondos hasta deudas impagas y una investigación criminal. She had been creating invoices. She had been signing checks. El informe incluso sugiere que el esposo de Winn miente sobre su diagnóstico. Winn ha denunciado las acusaciones, pero parece haber muchas más pruebas de las afirmaciones del reportero que de ellos. I think we need the truth. Other people could well have been hurt by all of this. El ángel del otro lado de la cerca, Herman Rosenblatt,
Fue un verdadero sobreviviente del Holocausto que pasó casi un año en campos de concentración de niño. Sin embargo, su historia sobre el encuentro con su esposa durante su encarcelamiento era completamente falsa. Rosenblatt afirmó que una joven le lanzaba comida por encima de la cerca del campo todos los días durante meses. And she took out an apple from the pocket and stepped forward and threw it over the fence. Tras ser liberado y mudarse a Estados Unidos, supuestamente se reencontró con esa joven y se casó con ella. Every morning, for years, you wake up, you look at each other, and you say, I love you. Cuando los historiadores del Holocausto notaron lagunas en la narrativa de Rosenblatt, investigaron y descubrieron que la joven que se convertiría en su esposa estaba escondida a más de 320 kilómetros de distancia durante la guerra. Rosenblatt logró cerrar contratos para libros y películas antes de que se revelara el engaño, pero ambos fueron cancelados después de que confesara haber inventado la historia. My belief was in me that I was telling the truth. But in reality, I wasn't telling the truth. Al carajo el linfoma. A Amanda Riley le diagnosticaron linfoma de Hodgkin poco después del nacimiento de su primer hijo. Al menos eso afirma en su blog, Lymphoma Can Suck It, o Al carajo el linfoma en español. Everything about being sick brought me closer to God instead of pushing me away. Le contó a la gente que tenía un diagnóstico terminal y cuando recibió una lluvia de apoyo, empezó a pedir donaciones para cubrir supuestos gastos médicos. A lo largo de 8 años, recaudó más de $100,000 de personas bien intencionadas. Pero como ya habrán adivinado, todo era una estafa. She showed herself in hospitals with IV drips. She showed bruises under her eyes. She showed a shaved head, fundraisers, trials that she was going on. Riley fue finalmente declarada culpable de fraude electrónico y sentenciada a prisión. La australiana Belle Gibson también mintió sobre un diagnóstico de cáncer grave, pero afirmó haberse curado con alimentos integrales y naturopatía. Ganó dinero promocionando sus falsas curas a pacientes con cáncer. You have a responsibility to make sure your story is right. I'm not trying to get away with anything. Michael Oher y la familia Tui. The Blind Side de 2009 cuenta la historia del adolescente sin hogar Michael Oher, adoptado por una familia adinerada y su transformación en una estrella del fútbol americano. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? Listen. Okay. Tony here's your quarterback, all right? You protect his blind side. When you look at him, you think of me, how you have my back, how you have his. ¿Okay? Cuando se estrenó la película, a Oher le molestó que lo retrataran como poco inteligente e insinuaran que tuvo que aprender los fundamentos del fútbol americano de esta pequeña mujer blanca. En realidad, Oher ya era un jugador exitoso en la preparatoria cuando empezó a vivir con los Tui. You don't have to have someone save you and rescue you to go out and be successful. You got every tool in you. Pero la cosa empeora. No fue hasta décadas después que Oher describió que los Tui en realidad no lo adoptaron. En cambio, dice que lo engañaron para que firmara una tutela que les daba el derecho de lucrar con su nombre y presentó una demanda para terminar la tutela en 2023. Michael sees it all as sort of wrong from the start. La familia Malarkey. Estas personas sin duda se ganaron la degradación de su apellido. With all due respect, that's a bunch of malarkey. Cuando Alex Malarkey tenía solo 6 años, él y su padre Kevin sufrieron un grave accidente automovilístico. Alex quedó paralizado y con un traumatismo cerebral. I really like being around people, but it's so much work. 6 años después, Alex y Kevin publicaron un libro titulado El niño que regresó del cielo. Supuestamente cuenta la historia de las visitas de Alex al cielo durante su experiencia cercana a la muerte y su posterior recuperación. I don't think it's so far-reaching that a loving God, a graceful Lord Jesus Christ, would touch a young man's life. Show him things. Un par de años después, Alex confesó que todo era inventado. Desde entonces se disculpó y pidió a las librerías que retiraran el libro de sus estanterías. Kevin, por otro lado, se ha mantenido firme en su historia.
El libro vendió más de 1 millón de ejemplares antes de que lo retiraran. Right. So retailers are no longer selling the book. They're taking it off the shelves, which they should. I mean, if you want any credibility as a retailer. Tanya Head, del niño que no fue al cielo a la mujer que no estuvo en las Torres Gemelas. Tanya Head, cuyo verdadero nombre es Alicia Esteve Head, es una española que afirmó ser una superviviente del 11 de septiembre. Was it God? Was it faith? Is it because we have something to do? Se unió a un importante grupo de apoyo a supervivientes e incluso llegó a ser su presidenta. Realizó visitas guiadas a la zona cero, dio discursos y se reunió con el alcalde. Her story kind of fit into that kind of all-encompassing a survivor and a hero and, you know, a widow and everything that kind of 9/11 came to represent. En realidad, aún vivía en España en 2001. No llegó a Estados Unidos hasta 2003. A diferencia de la mayoría de nuestros estafadores, aparentemente no lo hizo por dinero. Head no parece haberse beneficiado en absoluto de su engaño. De hecho, donó su propio dinero al grupo de apoyo. Sus verdaderas motivaciones siguen siendo un misterio. I just hope that she really does get the help she needs and that she can live a full life. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. En 1000 pedazos, las memorias de James Frey narran sus luchas con el trastorno por consumo de sustancias y su tiempo en rehabilitación. Después de que Oprah Winfrey la seleccionara para su club de lectura, se convirtieron en las primeras de la lista de los más vendidos. It's a gut-wrenching memoir that is raw and it's so real. Apenas unos meses después, los investigadores descubrieron que la historia era mentira. Al principio, Frey insistió, afirmando que el libro era la verdad esencial de su vida. Finalmente se vio obligado a admitir que se lo había inventado casi todo. It was a mistake. It was a bad mistake. Esta no era la primera vez que Oprah caía en el engaño con unas memorias falsas. Misha, A Memoir of the Holocaust Years, fue elegida por el club de lectura antes de que se demostrara su falsedad. Más de una década después de la confesión de Frey, se estrenó una adaptación cinematográfica del libro, protagonizada por Aaron Taylor Johnson. No fue bien recibida. How you doing? Some days I feel okay, others I just want to crawl up in a dark hole and die. I'm good. You're doing okay then. ¿Cuál de estos estafadores crees que es el más descarado? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.